Empezamos entonces. Bien, chicos, tengan todos muy buenos días. Vamos entonces ahora a desarrollar pues nuestro segundo tema que tiene que ver con la comunidad primitiva o también se puede llamar así como la prehistoria, ¿correcto? ¿Qué es lo que vamos hoy día a conocer? ¿Cuál es nuestro objetivo? Bueno, lo que vamos hoy día a conocer, chicos, es conocer pues cómo el hombre se organizó en esta primera etapa de la humanidad y cómo va a ir adaptándose a su medio ambiente y por lo tanto el proceso evolutivo se va a ir consolidando con el paso del tiempo. Vamos a ver pues cuáles fueron los aportes más importantes que nos dejó la humanidad o que nos dejó el hombre en esta primera etapa, ¿no? A la cual llamamos la comunidad primitiva. Según los especialistas del proceso histórico, nos indican que hemos pasado por grandes cuatro etapas bajo un punto de vista socioeconómico. Una de ellas es la comunidad primitiva, el esclavismo, el feudalismo y el capitalismo. Lo que hoy vamos a estudiar durante esta semana es sin duda todo lo referente a la comunidad primitiva, ya que las siguientes semanas vamos a hablar sobre las grandes civilizaciones, como es el caso pues, de Mesopotamia y Egipto. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahí también, si podemos utilizar la diapositiva en el colegio, excelente, no hay ningún problema para mostrarles algunas imágenes. Pero lo concerniente hoy, jóvenes, es básicamente hablar acerca de la comunidad primitiva. Entonces, empecemos un poco en qué consistió la comunidad primitiva. Bueno, chicos, como yo mencioné, es la primera forma de organización de la humanidad en la cual se va a basar principalmente en estas relaciones de manera recíproca entre, entre las personas, entre estos miembros de la organización. Profesor, ¿y cómo se organizaban? Se organizaban en bandas, en hordas, grupos de personas de 9 a 15 a 20 individuos que mayormente pues se organizaban para ir a cazar. Profesor, explíqueme esa parte donde dice lucha contra la naturaleza. A ver, los hombres en esa época, chicos, desconocían muchas cosas que posiblemente hoy podemos explicarlas. Por ejemplo, las lluvias, las tormentas, los eclipses. Hoy en día la ciencia puede darnos una explicación de todos estos fenómenos naturales que ocurren. Pero en esa época el hombre tenía un completo desconocimiento de la realidad, o al menos de estos fenómenos que siempre ocurren. Entonces, ellos básicamente ante ese desconocimiento, como no podían transformar la naturaleza porque no contaban con herramientas sofisticadas, dependían exclusivamente de ella. Y tú sabes que la naturaleza pues es cambiante. Por lo tanto, el hombre siempre buscaba pues tratar de adaptarse a ella. Entonces, esto digamos es muy, muy, muy importante, chicos. Entonces, cuando habla de lucha contra la naturaleza es que el hombre constantemente tenía que lidiar con esas tormentas, lluvias, escasez, la hambruna, ¿no? Si en caso pues no conseguía sus alimentos. Ahora, una pregunta. En esa época, ¿cómo el hombre obtenía sus alimentos, chicos? Justamente lo había mencionado. ¿Cómo Cazándolos, cazándolos. cazándolos, ¿no? ¿Qué tal? Leonel, a ver, empezamos con Leonel. Sí, profesor, los hombres tenían sus alimentos cazando, Ujú. ya que no tenían, como usted dijo, un mercado en comprar. Y también no solo pocos hombres cazaban, porque yo creo que, me imagino que para cazar un mamut, que en esos tiempos existían, son como elefantes gigantes, se necesitaban más de 20 hombres. Por eso, después de cazarlo, se lo comían para poder sobrevivir. Claro, ¿no? Porque era complicado para ellos, porque incluso podían ser víctimas de sus propias presas, ¿no? El tigres dientes de sable, el mastodonte, etcétera. Muy bien. Ahí creo que también alguien más que aparte de Leonel había levantado la manito, a ver quién fue, quién era, a ver quién más quiere participar, a ver, por ahí. Aparte de Leonel, alguien había levantado la manito. Bueno, ahí justo está entrando ahí Michelle a la clase.
Claro, entonces esa de lucha contra la naturaleza era sin duda pues algo que siempre eh, era constante, ¿no? Por parte del ser humano, la cual pues luchaba por la supervivencia básicamente, ¿no? Y bueno, como solamente estaba preocupado en sobrevivir, claro, pues no había esta diferenciación de clases sociales, no había propiedad privada, en fin. Entonces, ¿por qué? Porque ellos solamente se preocupaban del día a día y no habían excedentes productivos, es decir, solamente cazaban lo que necesitaban en ese momento y luego continuaban, ¿no? con su actividad más adelante. No existía la agricultura, la ganadería, eso todavía va a existir pues mucho, mucho tiempo atrás, ¿no? Entonces es importante, ¿sí? Que es la comunidad primitiva o la prehistoria es la primera forma de organización en bandas y hordas, basada pues en estas relaciones comunitarias para poder defenderse. ¿Contra quién, profesor? Contra la naturaleza, ¿no? Contra la megafauna, contra los fenómenos naturales. ¿De acuerdo? Muy bien. Profesor, ¿y cuáles son las características más elementales de la comunidad primitiva? Acá está. A ver, proceso de hominización. ¿Nosotros cómo nos desplazamos, chicos? ¿Cómo lo Caminando. hacemos como los animales en cuatro patas o nos sostenemos o nos desplazamos gracias al movimiento de nuestras piernas? ¿Qué dicen ustedes? A ver, Leonel y luego a Ariadna. A ver, Leonel. Profesor, nosotros caminamos con dos pies, aunque en esa época, am, yo veo que algunos caminaban como parecido a una especie de mono, porque caminaban con los cuatro brazos y caminaban así, con los hombros parados. Correcto, Leonel, muy bien. Ariadna, adelante. Sí, profesor, yo también opino que en la actualidad todas las personas usan sus piernas para caminar, pero como dijo mi compañero, en la antigüedad yo creo que los hombres también caminaban como gateando, porque caminaban como con los pies, pero para avanzar usaban las manos y usaban las cuatro partes de su cuerpo, las dos piernas y los dos brazos. Ok, muy bien. Te comento. Nuestro ancestro más remoto, el que tiene una similitud, es llamado el Homo sapiens y apareció en África hace 150.000 años aproximadamente. Y era una persona idéntica a nosotros. ¿En qué sentido? En que también se desplazaba sobre sus piernas, ¿correcto? Muy bien. Lo que ocurre es que gracias al avance de la arqueología y otras ciencias, se han demostrado diversos fósiles y es posible que entre los 3 a 1 millón de años existieron una serie de homínidos que también tenían esa peculiaridad al igual que nosotros. Claro que su desplazamiento no es tan perfecto como el nuestro, pero eran seres que también se desplazaban sobre sus pies. A esto se le conoce como bipedación o bipedismo. Entonces, el proceso de hominización es eh, una serie de cambios físicos y psicológicos que van a sufrir un grupo de primates y que en el cual va a permitir el surgimiento del hombre, ¿correcto? Profesor, ¿y cuáles son esos factores que permitieron el surgimiento del hombre? Primero fue la bipedación, es decir, un grupo de primates se aventuró a desplazarse sobre sus pies. ¿Y eso obligó a qué jóvenes? ¿A qué parte del cuerpo tuvieron libres a desplazarse sobre sus pies? Sus Las manos, manos, ¿no? Claro. Y estas manos le permitieron, ¿qué cosa? Fabricar objetos, mayormente hechas de qué? De piedra, ¿verdad? ¿Y para qué usaban la piedra? Para cazar, para defenderse, ¿verdad? Ahora, para poder cazar, ¿lo hacían solos o lo hacían en grupos, en bandas? ¿Qué dicen ustedes? Iban en grupos, ¿verdad? A cazar, ¿no? Eran organizaciones colectivas. Muy bien. Ahora, otra pregunta.
Si van a cazar en grupo, hablamos del trabajo colectivo, que es el siguiente factor que permitió la hominización, para poder comunicarse entre sí, para poder, digamos, llegar a acuerdos o las estrategias que se iba a utilizar para ir a cazar, ¿qué tenían que utilizar? ¿Qué usaban para comunicarse entre sí? ¿Tú cómo te comunicas con tu compañero o compañera? ¿A través de qué? ¿De las señas? De las señas. Ellos ya podían hablar, ¿ah? Mímicas. Mímicas. A ver, Leonel. Profesor, no estoy seguro, pero como ya podían hablar, aún no saben o no sabían, no hay en ese tiempo, no había abecedario, así que se comunicaban como animales. Bueno, a ver. Por ejemplo, los principales homínidos que aparecieron hace millones de años atrás fue el Homo habilis, luego el Homo erectus. Ambos, su comunicación era onomatopéyica, es decir, como decía tu compañero, a través de gestos, a través de señales, por así decirlo, ¿no? Gritos. Ya el hombre de Neandertal, al igual que el Homo sapiens, sí pudo lograr comunicarse. Es decir, tuvieron un lenguaje articulado. ¿Qué quiere decir eso, profesor? Un lenguaje que tiene una serie de códigos lingüísticos como la que nosotros, por ejemplo, usamos, que es el lenguaje. Entonces, el siguiente factor que permitió el surgimiento del hombre como consecuencia del trabajo colectivo es el uso del lenguaje y de un pensamiento cada vez más complejo. Tanto así, chicos, que el Homo sapiens y el Homo neandertal, por ejemplo, su pensamiento al ser cada vez más complejo, tenían un profundo conocimiento más exacto de la naturaleza y ya empezaron a tener concepciones mágico-religiosas. Por ejemplo, ya enterraban a sus muertos. Sus capacidades emocionales eran superiores a las de los homínidos anteriores, como el Homo habilis o el Homo erectus. Entonces, esos fueron los factores que permitieron el proceso de hominización y es una característica esencial de la comunidad primitiva, que tiene pues millones y millones de años. Recuerden que la comunidad primitiva es la etapa más larga de nuestra historia, que empezó pues hace unos 3, 4 millones de años y culmina hace 150.000, más o menos con la aparición pues, del Homo sapiens, que es nuestro antepasado común. Otro rasgo característico de la comunidad primitiva es lo que ustedes acá, lo que están viendo, que es una propiedad colectiva. Es decir, el espacio geográfico le pertenecía al grupo. No habían sectores o grupos de personas que se adueñaban, ¿no? de los recursos naturales. Los recursos eran de la banda, del grupo, de los que obviamente estaban en ese espacio geográfico para aprovechar lo que la naturaleza les proporcionaba. Y el trabajo que realizaban era comunitario, como lo que mencioné, ¿no? Todo trabajo, toda actividad, que mayormente era la caza y la recolección, y en algunos casos la pesca, era sin lugar a duda comunitario, ¿no? Eran organizaciones que se basaban obviamente en esta forma colectiva de trabajo. Y por lo tanto, pues al ser un trabajo colectivo, no hay clases sociales, no hay clases dominantes, no hay clases dominadas. Profesor, ¿y qué herramienta mayormente utilizaron para cazar? ¿Cuál crees? ¿Qué herramienta utilizaron? ¿Qué herramientas? ¿Hechas de qué? Las lanzas. Claro, pero ¿de qué están hechas las lanzas? A ver, Leonel, ¿de qué están hechas? ¿De madera? La madera. A ver, Arianna. Sí, profesor, iba a decir también de madera o de roca, de De piedras. piedra, ¿no? Mayormente, ¿no? Muy bien. Adriano, a ver, te escuchamos. Están hechas de roca y madera. Ya, muy bien. Leonel. Sí, profesor, hay algunas lanzas que están conformadas por madera con la punta de filo de piedra y eso le funciona para como son una lanza que les ayuda a cazar. Claro, principalmente obviamente fue hecha de piedra porque es lo que más abundaba a su alrededor y es lo primero que utiliza, ¿verdad? Para poder defenderse o atacar, claro. Entonces, el uso de la piedra. Por eso es que los estudiosos, cuando estudian la comunidad primitiva,
lo hacen en base pues al uso de la piedra, ¿no? De ahí viene pues la edad de piedra, la edad de los metales, porque fue una etapa que también sustituyeron la piedra por los metales, ¿correcto? Y dentro de la edad de piedra está pues el paleolítico, el mesolítico y el neolítico. Paleolítico, lítico es piedra, paleo antigua, piedra antigua, neolítico, neo, nuevo, lítico, piedra, piedra nueva. ¿Por qué, profesor, la diferencia? Porque obviamente poco a poco estos antiguos, nuestros antepasados empezaron a perfeccionar mejor sus herramientas hechas de piedra, básicamente. Creo que iban a opinar Leonel y Adriano. A ver, Leonel. Leonel, ¿ibas a opinar algo? Profe, yo no, que no bajé la mano Ah, ya, correcto. Muy bien, perfecto. Entonces vamos a continuar. Listo, chicos. Entonces son las características más importantes, ¿no? Proceso de organización, propiedad colectiva, trabajo comunitario, ausencia de clases sociales y uso de herramientas basadas principalmente o hechas de piedra, ¿correcto? Muy bien. Profesor, explíqueme un poco más acerca de el término lítico. Ah, mira, acá se lo estoy colocando, mira, observa. El término lítico, pues, proviene de la palabra litos, ¿no? Que significa piedra, ¿no? Y recordando, pues, que en la comunidad primitiva fue la época, pues, más extensa, ¿no? Más larga de la humanidad, 3, 4 millones de años aproximadamente. Entonces, es importante. Es más, ¿no? John Lubbock fue el que propuso, pues, esta división, ¿no? De la comunidad primitiva en paleolítico, mesolítico y neolítico, ¿no? Debido, pues, a que con el paso del tiempo empezaron a perfeccionar la piedra, ¿no? Muy bien. Estas son, digamos, las etapas, ¿no? De manera genérica, ¿de acuerdo? Vamos hoy día a realizarlo porque solamente vamos a estudiar lo que es el paleolítico. Miren, la comunidad primitiva pasó por estas grandes etapas, paleolítico, mesolítico y neolítico. Ahora, un dato importante, chicos. El paleolítico, de las tres etapas que estamos apreciando, el paleolítico es la más extensa. Y paralelo al paleolítico, el mundo pasó por un cambio climático muy importante, a la cual llamamos glaciaciones. Y estas glaciaciones se reflejan en en lo que se refiere al Pleistoceno. Ahora muchos dirán, profesor, el Pleistoceno es una etapa geológica, así es. El Pleistoceno se caracteriza principalmente por la aparición de las grandes glaciaciones. ¿Y qué es una glaciación, profesor? La glaciación obviamente es cuando hay bajas temperaturas y debido a esas bajas temperaturas, tanto en el polo norte como en el polo sur y algunas zonas del trópico, pues empezaron a surgir capas o casquetes polares, capas eh, que por el enfriamiento se van obviamente ahí concentrando. Estamos hablando pues de una era de hielo, profesor. Así es, ¿no? Una era de hielo. Hasta donde se sabe, hemos tenido o hemos pasado por grandes cuatro glaciaciones que tienen un aproximado de 80.000 a 70.000 años aproximadamente de duración. ¿Correcto? Profesor, y entre las cuatro grandes glaciaciones existen intermedios, claro. Intermedios donde las temperaturas empiezan a ir creciendo. Por ejemplo, la última glaciación que hemos tenido fue la de Wisconsin, hace 80.000 años, perdón, hace unos 10.000 años atrás. Y desde esa fecha hasta la actualidad estamos pasando por otro cambio climático, es decir, otro cambio climático en la cual ya no hay era de hielo, las temperaturas han aumentado, solamente se preserva estos grandes, esta concentración, estas grandes capas de nieve en el polo norte y en el polo sur, pero en el resto de la población, perdón, en el resto del mundo, mayormente son temperaturas altas. A este tipo de clima se va a llamar el Holoceno, ¿no? Donde obviamente vamos a hablar pues una temperatura mucho más alta, ¿no? Bueno, no es un tipo de clima el Holoceno, ¿no? Sino que es una etapa o una parte de la era geológica donde
una de las características importantes del Holoceno es las altas temperaturas, ¿no? Que es la que obviamente tenemos actualmente. Y como tú puedes darte cuenta, en el Paleolítico, todo lo que fue el Paleolítico estuvo presente en el Pleistoceno, es decir, mayormente el hombre o aquellos homínidos que habitaron el Paleolítico tuvieron pues que adaptarse pues a estos, al frío intenso que habían sobre todo en aquellos lugares que estaban muy cerca tanto al Polo Norte como al Polo Sur. Básicamente, estos homínidos, profesor, se basaban en una economía depredatoria. Sí, profesor, ¿y qué es una economía depredatoria? Una economía depredatoria es aquella economía donde el hombre solamente vive de la naturaleza, ¿no? No la transforma. Es un cazador-recolector. Y se organizaba básicamente en bandas o en hordas. Y como se trasladaban de un lugar a otro, pues a eso se le conoce como nómadas. ¿Qué es un nómada? Que se va de un lugar a otro, ¿no? Coge de la naturaleza y sigue su camino. Y así va a ir expandiéndose o desplazándose por diferentes partes. Ahora, el Paleolítico es tan grande, chicos, que observen, a la vez también se subdivide. Por ejemplo, tenemos el Paleolítico inferior, el Paleolítico medio y el Paleolítico superior. En el Paleolítico inferior aparecen dos homínidos, el Homo habilis y el Homo erectus. En el Paleolítico medio, ¿quién aparece? El hombre de Neandertal. Y en el Paleolítico superior, que es nuestro antepasado, es el Homo sapiens, que justamente aparece en esta etapa. Y miren, ¿por qué el profesor se llama Mesolítico? Porque es una etapa que está entre el Paleolítico y el Neolítico, ¿no? Es una etapa transitoria. Y ahí, por ejemplo, ya el Holoceno empezaba ya a ir eh, teniendo un poco más de notoriedad. Ahora, gracias pues al aumento de la temperatura, el, las capas de hielo que cubrían gran parte del paisaje de la Tierra van desapareciendo y empiezan pues a haber valles, empiezan a haber estepas, es decir, hay un mayor panorama, un paisaje mucho más notorio, por el cual el hombre va a empezar a ir experimentando. Como parte de esa experimentación, lo que hace es empezar a cultivar las primeras plantas. Nace lo que se conoce como la horticultura y también el pastoreo. Y como obviamente ahora se dedican básicamente a esa actividad, mayormente ya no son nómadas, solamente están ahí un determinado momento y luego se retiran. Es decir, de nómadas pasan a ser seminómadas, es decir, no se van así tan fácil, sino que se quedan un tiempo y luego se trasladan a otro sitio. Y luego con la experimentación, el ensayo y error que constantemente van a realizar los seres humanos, porque ahí ya pues el único homínido que va a estar presente es el Homo sapiens, el resto desaparecieron, pues van a descubrir la agricultura, la ganadería, por lo tanto ya no tienen por qué trasladarse a otro lugar, todo lo van a conseguir en ese sitio, ¿no? Comida, vestimenta, y como consecuencia de ello surgen las primeras aldeas. Estas aldeas van creciendo y ¿qué ocurre? Aparecen las grandes ciudades. Y un dato importante, al crecer estas ciudades y al tener pues un gran desarrollo agrícola y ganadero y de otras actividades, van a tener excedentes productivos. ¿Y qué van a hacer por nosotros con esos excedentes? Lo van a intercambiar con otros pueblos. Nace el comercio a través del trueque, ¿correcto? Y eso pues se va a dar, repito, durante el neolítico. Muy bien, listo chicos. Entonces, hoy básicamente pues nos vamos a concentrar en el paleolítico. A ver, paleolítico, ¿qué significa paleolítico chicos? A ver, ¿quién por ahí se acuerda? ¿Qué significa paleo? Paleo es antiguo, lítico, ¿qué es? ¿Mm? Lítico, ¿qué es? ¿De dónde viene la palabra lítico? Litio, litos, ¿no? Que es piedra, ¿De ¿no? piedra? Claro, piedra, muy bien. Cristian, a ver, coméntanos.
Sí, profesor, yo encuentro que lítica dice, se refiere a la piedra o relacionada con ella. Claro, muy bien, ¿no? Y muy bien, excelente, Cristian. Y como te das cuenta, el paleolítico tiene pues una antigüedad pues de más de casi 3 millones de años, ¿no? Imagínate, ¿no? 3 millones de años. Y ahí pues predomina pues la economía de subsistencia. ¿Qué es la economía de subsistencia, profesor? Solamente vivían o solamente cazaban para sobrevivir. O sea, ese era su día a día. No, ellos no empezaban pues a reflexionar, oye, ¿qué vamos a hacer más adelante aparte de cazar? No, ellos básicamente se dedicaban a la caza, a la pesca o a la recolección. Por ejemplo, si tú te encontrabas en un lugar cerca de la costa, había ríos o mares, claro, los seres humanos, o en ese caso los homínidos, principalmente el Homo sapiens, se dedicaba pues a la pesca. Pero si tú vivías, por ejemplo, en un lugar alejado del mar o donde no había ríos, pues te dedicabas a la caza o la recolección, ¿correcto? Y como tú puedes apreciar, es la etapa más larga pues, ¿no? de la comunidad primitiva, ¿no? El paleolítico tiene pues más de 2 millones de años y culmina pues hace unos 10.000, ¿no? Porque entre los 10.000 y 8.000 aparece pues el mesolítico y en los 8.000 y el 1.000 es el neolítico. Ahora, esta forma de dividir la prehistoria, la comunidad primitiva, tiene algunos cuestionamientos, porque mayormente esto se adapta mejor a lo que vivió pues Europa, pero lamentablemente pues no explica el proceso evolutivo de otras sociedades, como en América, en Asia o en Oceanía, por ejemplo. ¿No? Por eso es que, digamos, estudiar el paleolítico, mesolítico, neolítico, digamos, no tiene mucha trascendencia si queremos estudiar a la humanidad en su conjunto. ¿No? Pero en los libros de examen, en los libros y en las preguntas de examinación todavía pues se sigue utilizando estos términos. ¿No? Muy bien. Ahí está justamente entrando algunos chicos más. Y bueno, como justamente te mencioné, la forma de organización en tiempos del Paleolítico es las bandas, ¿no? Hordas. Profesor, ¿qué son bandas? Hordas, grupo de personas bajo el liderazgo de uno, en el cual pues van a ir principalmente a cazar. ¿No? Claro. ¿Entre cuántas personas se organizaban? Bueno, algunos dicen 15, 20, 50 individuos, en fin. Y bueno, se trasladaban de un lugar a otro, por lo tanto, pues se dice que eran nómadas, ¿no? Nómadas. Y mayormente, ¿dónde vivían ellos? ¿Dónde era su sitio adecuado o su sitio donde ellos pernoctaban Eh, y se organizaban? En las cavernas, ¿sí o no? En las cuevas. A ver, Leonel, dime. Sí, pero probablemente le quería decir que se me fue el internet, por eso me salí de la reunión. Acá, Y perfecto. respondiendo a la pregunta, sí, vivían en las cuevas, en las cavernas. Ahí vivían en grupo para poder cazar y alimentarse. Claro, ¿no? Eran básicamente, ¿no? Ahora, tú dirás, pues todos vivían en las cavernas. Depende, ¿no? Porque habían grupos donde no tenían posibilidades, ya que a veces habían peleas entre estos grupos por querer obviamente tomar posesión de estas cavernas y a veces pues tenían que vivir pues en la intemperie. Ya con el paso del tiempo empezaron a hacer sus aldeas, ¿no? Con este tipo de estructura, ¿no? Con huesos de animales, con pieles de animales, en fin. Pero eso obviamente fueron pues los Homo sapiens principalmente, ¿no? Aquellos que tenían pues una mayor capacidad para poder realizarlo. ¿No? Entonces, eso también hay que mencionarlo siempre, ¿no? Muy bien, entonces qué bueno que estamos ahí todos atentos a ello. A ver, un ratito. Ya está, ahí está, muy bien. Bien, chicos. Vamos a ver, ¿qué más, profesor, podemos conocer hoy día sobre... A ver, mira, observa, estos son los homínidos que habitaron el Paleolítico. Por ejemplo, en el Paleolítico inferior está el Homo habilis. Profesor, ¿por qué significa Homo habilis? Ah, significa pues hombre hábil. O, claro, Homo viene pues obviamente de nuestro género, ¿no? De hombre, ¿no? Por así decirlo. Ese es un término, ¿no? Que se le va a dar a este homínido, ¿no? Es decir, un ser que se asemeja mucho a nosotros. Recuerden que el Homo habilis, el Erectus, el Neandertal, tienen algo en común con el Homo sapiens, ¿no? Que se desplazan
sobre sus pies, ¿no? Claro que en este caso, tanto el Homo habilis como el Homo erectus y el propio Neandertal, su posición pues no era tan erguida como corresponde, ¿no? Pero son parte obviamente de ese proceso. Con el Homo sapiens jóvenes culmina lo que es el proceso de hominización, por si acaso. ¿Ya? Ese es un dato importante que quiero darte. Ahora, el Homo habilis tiene una peculiaridad. ¿Por qué, profesor, se dice que era un habilidoso? Porque hasta donde se conoce fue el primer homínido en utilizar la piedra como una herramienta para cazar, para defenderse. Claro que por su estructura física, él cazaba, pues, claro, está pequeños animales, pues era un ser todavía muy indefenso frente a las grandes bestias, ¿no? Pero una de las características que de hecho es importante destacar de él es que fue el primero, pues, en elaborar, en utilizar la piedra como una herramienta, ¿no? Una herramienta de caza para atacar o para defenderse, ¿sí? Con el paso del tiempo aparece el Homo erectus, otro homínido muy distinto al Homo habilis, es cierto, pero también tiene sus propias características. Por ejemplo, sabemos que el Homo erectus fue el primero en usar el fuego. Y te hago una pregunta. ¿En qué le sirvió utilizar el fuego al Homo erectus? ¿Qué dicen ustedes? A ver, vamos a empezar con Michelle. A ver, Michelle. Empezamos contigo, Michelle. Luego, Cristian. Morir de frío. Ya utilizaba para abrigarse, ¿no? En las cuevas ahí para estar calientito, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? ¿Para qué otra cosa pudiese utilizar el fuego? A ver, Cristian. Para cocinar sus alimentos como carne o pescado, para que así no, para que se puedan comer bien. Claro, ¿no? Para cocinar sus alimentos, para que las proteínas pues puedan ser asimiladas mejor por el cuerpo, ¿no? Correcto. Dayana, adelante. ¿Podría ser para espantar a algunos animales? Para defenderse de las grandes bestias. Muy bien, excelente. Claro, el Homo erectus pues utilizó justamente el fuego para esas, para lo que justamente acabas de mencionar, ¿no? Para abrigarse, para defenderse de las bestias y para cocinar sus alimentos. Pero además el Homo erectus también tiene otra peculiaridad. Fue el primero en salir fuera de África. Se sabe pues de que sus, sus, sus restos se encontraron también en la isla de Java y también en lo que ahora es China. Por eso es que a este Homo erectus también se le conoce como el Sinanthropus o el Pithecanthropus también, ¿no? Entonces, ese es el Homo erectus, ¿no? Entonces, el Homo erectus, aparte de usar el fuego, también fue el primero pues, en viajar fuera de África, ¿correcto? Eso es importantísimo, ¿no? Muy bien. Claro, Matías, no hay problema, puedes hacer eso. Sí, no hay problema, Matías. Muy bien. Entonces, esto es muy, muy importante. Lamentablemente, pues, nuestro amigo Erectus también se extinguió. Ahora, profesor, ¿por qué le llaman Homo erectus? Ah, porque era un hombre erguido, ¿no? Es decir, era un ser que era más erguido que el Homo habilis, por ejemplo, ¿no? Y era más alto, inclusive, ¿no? Mientras que el Homo habilis, por ejemplo, podía medir pues 1,30 m, 1,35 m, el Homo erectus podía llegar pues hasta medir 1,70 m, ¿no? Imagínate, ¿no? Y luego, pues, aparece en el Paleolítico inferior, perdón, en el Paleolítico medio. Acá hay un pequeño error, ya chicos, acá es Paleolítico medio, ¿ya? Paleolítico medio. En el Paleolítico medio aparece, pues, el Homo de Neandertal, ¿no? O Neandertalensis. Ahora, este es un ser más evolucionado que el Homo erectus o el Homo habilis. ¿Por qué, profesor? Porque, por ejemplo, se sabe de que el Homo neanderthalensis fue el primero en enterrar a sus muertos. Es decir, ya tenían ideas mágico-religiosas. Sus sentimientos, sus emociones eran superiores a las del Homo erectus o el Homo habilis. Porque justamente cuando uno entierra a su muerto, ¿qué significa? Que obviamente que hay un sentimiento, ¿no? Profundo del ser que ya no está más presente. Empezaron a tener una lógica más concreta, por así decirlo, con respecto pues a su entorno, ¿no? Entonces era un ser, digamos,
que había evolucionado en cuanto a su pensamiento, tenía pues un lenguaje articulado, como justamente te mencioné, en la cual pues se comunicaba con otros hombres, con otros neandertalenses, obviamente debido a que tenían un lenguaje articulado, ¿correcto? Muy bien. Y bueno, con el paso del tiempo, el neandertalensis convive con otro ser que es nuestro antepasado, ¿no? Que es en este caso el hombre, ahí está, ¿no? El Homo sapiens. Y el Homo sapiens, pues, era más sofisticado que el neandertalensis. Por ejemplo, desarrolla lo que es el arte rupestre, que es el dibujo, pues, en las cuevas, en las cavernas, con fines cuya finalidad mayormente es un ritual. Está lo que es el arte mobiliar, jóvenes. Es decir, el arte mobiliar pues, es ahí hay un pequeño error, chicos. El arte mobiliar, pues, consiste pues, en elaborar pues, estatuillas. Y mayormente, pues, estas estatuillas eran pues para venerar pues ciertos elementos que él consideraba pues importantes en su vida, ¿no? Claro. ¿Por qué mayormente, profesor, elaboraban estatuillas basadas en imágenes femeninas? Porque para ellos la imagen de la feminidad estaba relacionada con la fertilidad pues de la tierra, y eso lo vamos a ver justamente en el Neolítico, donde prácticamente pues se consolida la agricultura, ¿no? Pero en el Paleolítico Superior vemos pues que el hombre tiene un mayor control, bueno, no control, sino está mejor adaptado a los embates de la naturaleza. Sus herramientas, como tú puedes dar, te puedes dar cuenta, es más sofisticada. Mientras que el Homo neanderthalensis, por ejemplo, utilizaba pues su lanza, el Homo sapiens tenía arco y flecha, en la cual pues le permitía no estar muy cerca de su víctima o de su presa y pues, fácilmente podría atraparla, ¿no? Entonces sus herramientas, los instrumentos que utiliza el Homo sapiens es muy superior a la del Neanderthalensis. Y si bien es cierto, llegaron a convivir un momento, debido pues a lo sofisticado que era el Homo sapiens, lo que hace es desplazar y exterminar al Homo neanderthalensis. Y bueno, el Homo sapiens es el único homínido que se desplaza a todos los continentes: África, Asia, Europa, y el último, pues recuerda, hacia el continente americano. ¿De acuerdo? Ahí está, el continente americano. Entonces, si te preguntan, ¿no? ¿Qué homínido pobló los 5 continentes? ¿Tú qué vas a responder, chico? ¿Mm? ¿Qué vas a responder? A ver, coméntamelo. Coméntalo. ¿Quién fue el homínido que logró poblar todos los 5 continentes? El Homo sapiens, ¿ya? El Homo sapiens, no te vayas a olvidar, ¿ya? Ahí está, ¿no? Ahí está la expansión, pues, del género Homo, ¿no? En este caso, del Homo sapiens. Su aventura empieza en África, Asia, Europa, Oceanía, y el último, hasta donde se sabe, es América. ¿De acuerdo? Muy bien. Perfecto. Mira, ahí está la pintura rupestre. A ver, por ahí, bueno, yo ya lo mencioné, pero ¿cuál es la finalidad, profesor, de hacer estos dibujos o pintar a estos animales en las cuevas? ¿Cuál creen que haya sido, chicos, el propósito? A ver, coméntame. ¿Cuál crees que haya sido, digamos, la finalidad? ¿Qué dices tú, a ver? ¿Mm? A ver, Leonel, adelante, Leonel. Profesor, es que no escucho muy bien la pregunta. No sé si soy yo, pero la escucho bajito. ¿Ah, sí? A ver, vamos a volver a preguntar. Les preguntaba cuál es la finalidad de pintar estos animales en las cuevas, ¿no? ¿Cuál es la finalidad del arte rupestre del Homo sapiens? A ver, empezamos con Leonel y luego Arianna. Profesor, es que podría ser avisar que esos animales se encuentran por ese lugar donde habitan. Ya podría ser, a ver, vamos a ver, ¿sí? A ver, Arianna, ¿qué dice usted? Profesor, yo digo que es para dejar
como de recuerdo o dejar para que las demás personas vean cuáles eran los animales que ellos cazaban y cómo eran. Muy bien. Tanto Leonel como Ariana algo de razón tienen, pero vamos a hacer una explicación más detallada. Miren, hay varias hipótesis por las cuales se establecen coinciden en que el arte rupestre, por ejemplo, se dio primero como una manifestación mágico-religiosa, ¿no? Es decir, esto siempre se hacía antes de una cacería. Recuerden que los seres humanos, en especial los Homo sapiens, a pesar de tener herramientas sofisticadas, ellos sabían, obviamente, que la caza pues era un peligro, ¿correcto? Y claramente pues se tenían que organizar en bandas o en hordas para poder realizar dicha actividad. En segundo término, el arte rupestre también, como dice su compañero, es posiblemente haya sido utilizada como una manera pues de entrenamiento hacia las futuras generaciones, como obviamente debería ser la cacería, ¿no? Tratar pues de enseñar a otros grupos de su entorno cómo es, en este caso, debería de realizar después dicha actividad. Y la tercera hipótesis posiblemente también tenga que ver que esto sería pues como un símbolo o un sello de aquel grupo que vivía o se establecía en esa caverna y de esa manera evitar que otros grupos puedan tomar posesión de este lugar, ¿no? Es más, es muy posible que estas tres hipótesis de una manera u otra puedan ser también los factores que sí permitieron que el arte rupestre se desarrolle, ¿no? No puede ser, no siempre puede ser una de ellas, ¿no? Pueden ser incluso las tres en su momento, ¿no? Pero esas son, digamos, las hipótesis que se maneja con respecto al arte rupestre, ¿no? De todas estas tres, profesor, ¿cuál es la que más es posible? Bueno, las dos primeras, ¿no? Tanto como una concepción mágico-religiosa, como un ritual previo a una cacería, y en segundo lugar, como una enseñanza, ¿no? A los grupos que están ahí también para que puedan aprender a cazar también en su debido momento. No es parte de una tradición que van a tener, ¿de acuerdo? Entonces, es muy posible que esas dos hayan sido los factores más importantes por la cual se realiza el arte rupestre, ¿no? Muy bien, muy bien. Excelente la participación de cada uno de ustedes, muy bien. Aquí, por ejemplo, tenemos, como tú puedes ver aquí, bueno, esto lo vamos a ya vamos a ver solamente el mesolítico, ya que la próxima semana nos vamos a enfocar netamente en el neolítico, ¿ya? En el neolítico, ¿no? Ya, eso es otra cosa ya. Este creo que es el neolítico, ya. Eso lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? La próxima semana. Vamos a ver. Profesor, ¿y por qué usted llama acá mesolítico? ¿Qué significa eso? Ya. A ver, se llama mesolítico, en este caso, jóvenes, em, porque significa, pues, es un momento transitorio entre el paleolítico y el neolítico, ¿no? Meso significa intermedio, medio, ¿no? Lítico, piedra. Y se da, pues, entre los 10.000 y 8.000 años. Profesor, ¿y qué pasó hace 10.000 años? El Pleistoceno empieza a desaparecer para dar paso al Holoceno. A ver, chicos, ¿el Holoceno era de temperaturas altas o temperaturas bajas? ¿Qué dicen ustedes, el Holoceno? Baja. Bajas, ¿no? Bajas. Perdón, altas, Holoceno altas, ¿no? Porque recuerden que el Ujú. Pleistoceno era muy baja, tanto que se enfrió, hubo mucho enfriamiento, ¿no? Sobre todo en los casquetes Polo Norte, Polo Sur. En cambio, el Holoceno, pues, permitió, pues, el aumento de la temperatura. Y miren, entonces, se dan grandes cambios climáticos, ¿no? Del Pleistoceno al Holoceno, ¿correcto? Al Holoceno. Y miren, miren, acá, por ejemplo, acá todavía existen capas de hielo, pero miren, se va, obviamente, poco a poco se va desplazando hacia los grandes glaciares que están en el norte y sur. ¿Y qué es lo que está permitiendo que ahora los Homo sapiens estén, digamos, qué es lo que ahora tienen posibilidades los Homo sapiens? Observa ahí, tienen obviamente una mayor visión, ¿no? De cómo está completamente despejado este lugar, ¿no? Es decir, ¿no? Y bueno, y eso le permitió pues al ser humano a empezar a tener un mayor conocimiento de la naturaleza. Empezó pues a ir experimentando, ¿no?
con las semillas, en la cual permitió pues domesticar a las plantas y animales. Ahora, acá hay un hecho importante también. Las bandas y las hordas desaparecen como forma de organización y más bien durante el Mesolítico aparecen lo que son los clanes. Profesores, ¿qué es un clan? Un clan es una forma de organización mucho más estructurada, en la cual pues hay vínculos mucho más fuertes entre esos miembros, ¿no? Que conforman el grupo. Y te das cuenta que ahora pues ya dejaron las cuevas. ¿Qué están haciendo acá? Están haciendo pues pequeñas aldeas, ¿no? Hechas de estos materiales. Y bueno, se dice pues que ahora ellos manejan pues una economía mixta o de adaptación. ¿A qué se refiere el profesor economía mixta? A pesar de que, por ejemplo, ya empiezan a domesticar plantas y animales, es decir, hablamos pues de la actividad del pastoreo y de la horticultura, eso no significa pues que dejaron la casa en la recolección, ¿no? Ellos también van a continuar con esa actividad por si acaso, ¿ya? Eso van a continuar, no vayas a pensar que eso no ha ocurrido, ¿no? Por supuesto que sí, ¿de acuerdo? Ellos van a continuar justamente con la cacería, con la recolección y en algunos casos la pesca. Otro dato importante también es que el rol de la mujer en la sociedad del Mesolítico y parte del Neolítico va a ser importante. Tanto así, pues acá va a predominar lo que es el matriarcado, ¿no? Profesor, ¿y qué es el matriarcado? Es donde obviamente la mujer tiene una posición importante en la sociedad, ¿no? Donde hay un reconocimiento hacia ellas en todos los aspectos. E incluso las primeras formas de, de elaboración de estatuillas justamente son de imágenes de mujeres, porque como yo les mencioné, ellos relacionamos pues la fertilidad de la tierra con la fertilidad de la mujer, ¿no? Va a tener ese tipo de relación. Y bueno, aquí pues también empiezan a practicar lo que es el totemismo. ¿Han escuchado hablar sobre el totemismo, chicos? ¿Alguien ha escuchado hablar sobre el totemismo? ¿Alguien por ahí de repente sabe qué es el totemismo? ¿Han escuchado sobre el totemismo, chicos? Bueno, el totemismo, chicos, es un sistema pues de creencias, ¿no? Y de organización pues social que se basa justamente pues en lo que es un tótem, ¿no? Y un profesor, ¿qué es el tótem? Bueno, el tótem pues en este caso eh, es una forma pues es un objeto que en este caso pues es considerado como algo sagrado, ¿no? O como un símbolo, ¿no? Que es necesario que los cazadores o aquellas personas que lo practican sea muy importante pues en sus vidas, ¿no? Entonces, esto es algo eh, importante. Y para muchos pues es como su símbolo familiar, ¿no? O como un emblema, ¿no? De ese grupo de personas que ellos van a continuar o que ellos van a siempre ir, por así decirlo, adorando, ¿no? Y eso se da pues bastante pues tanto en los clanes y en las tribus, ¿no? De muchos pueblos del pasado, ¿no? Ese es, digamos, el totemismo, ¿de acuerdo? Muy bien, a ver, por acá, a ver. Bueno, en este caso, debido pues a estar copiando, no, porque lo estoy grabando y lo voy a subir a la plataforma, ¿no? Pero sí, algunas cosas de repente que yo pueda mencionar, aparte de la diapositiva, puedes anotarlo, ¿no? Puedes hacer un esquema, ¿no? De ello también, ¿no? De todos modos, eso en en el colegio lo vamos a desarrollar, no te preocupes, ¿no? Vamos a anotarlo, ¿no? Lo que sí vamos a desarrollar, pues más adelante son las actividades, ¿no? Son, digamos, los temas que vamos o que vamos obviamente bueno, en este caso vamos a explicarlo, ¿no? Más adelante, no te preocupes. Pero digamos, son, digamos, las características más esenciales, ¿no? Con respecto, pues, a lo que es el, el mesolítico. ¿Alguna pregunta de repente, chicos, hasta aquí? ¿Alguna inquietud? ¿Todo claro?
A ver, chicos, continuando en esta oportunidad, vamos a hablar sobre el Neolítico, que es la última etapa de la Edad de Piedra. Neolítico significa piedra nueva, es decir, acá en la elaboración de la piedra como herramienta va a ser más sofisticada y que va a durar pues entre los 8.000 y 4.000 años. Ya aquí el Holoceno empieza pues a tener presencia más notoria. eh, Ya hace buen tiempo que la megafauna desaparece, aparecen obviamente animales que se van a adaptar mejor a estos cambios y el hombre también pues se va a ir em, amoldeando justamente pues a las grandes transformaciones que la naturaleza misma se está realizando. Por ejemplo, una de las características elementales del neolítico es que ahora va a haber una economía productiva, es decir, el hombre ahora es capaz de poder transformar la naturaleza. Es decir, ahora estos recursos que la naturaleza les proporciona, el hombre las puede transformar para que lo pueda utilizar de manera adecuada, como por ejemplo el desarrollo de la agricultura, la ganadería, y que claramente al desarrollarse estas actividades, las aldeas crecen, se convierten en grandes ciudades y el comercio empieza pues también a tomar notoriedad debido a que como consecuencia de los excedentes productivos, ahora pues permite el intercambio de productos entre diversos pueblos, ¿correcto? Justamente estos cambios que se dan en el Neolítico se le conoce como pues la gran revolución que la humanidad pues ha experimentado por primera vez, porque pasa pues de una economía depredatoria, de subsistencia, a una economía pues productora, donde ahora pues el hombre puede transformar, ¿no?, los recursos de la naturaleza, ¿no? Y empiezan pues a haber centros urbanos, ya donde claramente estamos viendo también cómo poco a poco empieza a existir lo que se conoce como la diferenciación social y la división del trabajo, que claramente ahora pues van a haber otro tipo de actividades que van a realizar los seres humanos. Entonces, profesor, en el Neolítico ya estamos empezando a ver cómo un grupo de personas se empieza a apropiar, ¿no?, de la producción agrícola y ganadera, que de una manera u otra está empezando a perjudicar al resto, claro, de la población, sí. Estamos viendo cómo poco a poco se está formando la división de clases, ¿no? Una clase dominante que va a apropiarse pues de estas actividades frente al resto de las demás pueblos que claramente pues se van a sentir sometidas a ellas. Profesor, ¿y cómo es que estos grupos dominantes van a empezar a someterlas si son mayoría? Ah, bueno, ellos utilizan pues instrumentos de control, como es el caso pues de la religión, y también pues utilizan al ejército justamente para poder obviamente mantener esos privilegios, ¿de acuerdo? Pero eso es todavía un proceso que recién lo vamos a ver más adelante, ¿no? Aquí todavía no es muy notorio esa diferenciación social, pero es importante resaltar pues que estas son las características más elementales, ¿no?, del neolítico, ¿no? Una economía basada en la producción, es decir, en la transformación de los recursos que la naturaleza les proporciona. Entre las principales actividades de producción está pues sin duda la agricultura y la ganadería, y empieza pues a formarse justamente en estos lugares donde hay una mayor actividad agrícola y ganadera, centros urbanos muy bien organizados que van a estar pues a cargo de ciertos sectores, que son al final los que se van a apropiar, ¿no?, de la agricultura, la ganadería y otros medios de producción. Y claramente pues acá se consolida el sedentarismo. Profesor, ¿y la forma de organización van a seguir siendo clanes? No, ya no. Ahora se establecen tribus, formas más complejas de organización y que aparece durante el Neolítico, ¿correcto? Ahí está. Muy bien. Y aquí vemos a los 5 focos de la originarios de la producción agrícola y ganadera. Por ejemplo, tenemos acá en esta zona llamada el creciente fértil o la luna fértil, que es esta zona de lo que es el Mesopotamia y el norte de Egipto. Tenemos obviamente los valles del Penjab, perdón, en la India. Tenemos, por ejemplo, áreas, centros de producción en lo que ahora es China. Y en Mesoamérica tenemos, perdón, y en América tenemos, aquí en Mesoamérica,
donde obviamente empieza pues la agricultura y ganadería, y tenemos acá también en la zona andina, especialmente en el Perú. O sea, el Perú en esa época, jóvenes, fue considerado pues uno de los 5 grandes centros originarios de producción, las grandes 5 civilizaciones de la antigüedad. Mesoamérica, los Andes, el creciente fértil, China y la India. ¿De acuerdo? Y como consecuencia de ello, pues surgen las grandes civilizaciones de la antigüedad, ¿no? Como tú puedes apreciar. Y que de hecho más adelante lo vamos a conocer. Justamente las próximas semanas vamos a hablar pues sobre las culturas en Mesopotamia y de China en Oriente. Y claramente más adelante vamos a hablar pues sobre la cultura peruana, sin lugar a dudas, ¿no? Que sin duda es muy importante reconocer. Muy bien. Ahí está. Esto es importante. Ya en la próxima semana vamos a poner más énfasis en estos chicos y vamos a hablar pues de la gran revolución urbana. Profesor, ¿qué es la revolución urbana? Bueno, acá pues surge como consecuencia pues de esta concentración de la población en un determinado territorio donde justamente pues estaba desarrollando las más importantes actividades, como es el caso de la agricultura y la ganadería. Profesor, ¿y por qué le llaman revolución? Porque aquí hay un cambio total de nuestra forma de vivir. Antes, por ejemplo, ¿cómo era? ¿Dónde vivíamos? En las cavernas, ¿sí o no? Solamente ahí pernoctábamos. Acá no, acá el ser humano no solamente pernocta, no solamente duerme, sino también tiene un lugar donde descansar, tiene un patio, tiene un lugar donde es de uso público, donde puedan hacer también sus ceremonias, sus rituales, en fin. Entonces estamos hablando, sin lugar a duda, de un cambio notorio en nuestra forma de vivir, donde ahora pues ya no somos tanto, ya no somos cazadores recolectores, vivimos en la intemperie o en las cavernas, sino que ahora obtenemos los productos gracias a la agricultura y la ganadería, y además tenemos un lugar donde poder no solamente dormir, sino también realizar diversas actividades, ¿correcto? A eso pues se le llama, en este caso, revolución urbana. ¿Qué tal, Luana? Ya no hay problema, Luana, no hay problema. Ah, Michelle, a Michelle se le fue internet. Uy, bueno, creo que ya la anoté. Vamos a, ojalá que pueda volver a entrar. Ya, muy bien, gracias por avisarme. Muy bien, muchas gracias, muy amable. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Y bueno, los primeros centros urbanos donde justamente son más antiguos están pues en la zona del Medio Oriente, en lo que es la luna fértil. Ahí está pues zonas urbanas, por ejemplo, en algunas de las actuales ciudades bueno, estos territorios actualmente están en Turquía, por ejemplo, en- donde claramente pues tienen miles y miles de años ahí, en la cual se han ido construyendo, ¿no? Tenemos pues a los sumerios, por ejemplo, que son, digamos, las primeras ciudades-estado, que también vamos a ver pues más adelante, ¿no? Pero lo importante es que podamos conocer, pues, ¿no? Qué es una revolución urbana, ¿no? Un cambio significativo en la conducta social de los seres humanos, ¿no? Que pasamos de las cavernas a ciudades. Muy bien. Vamos a ver acá. Ahí está. Y bueno, como parte obviamente del legado de estas civilizaciones, están pues la construcción de grandes obras megalíticas. Ahí está. Mayormente pues con fines funerarios, astronómicos y religiosos. Por ejemplo, esta construcción hallada en Stonehenge, Inglaterra, mayormente pues servía como un observatorio. Ahora, ¿por qué, profesor, ponían mucho énfasis en la astronomía? Bueno, ellos relacionaban el conocimiento de los astros con el ciclo agrícola. Gracias a ello podían saber en qué momento cosechar, sembrar, cuándo van a haber sequías, en qué momento van a haber inundaciones, podían obviamente predecir gracias al conocimiento de la astronomía, ¿no? Por ese asunto es que se van a preocupar bastante en desarrollar dicha actividad, ¿no? Con fines básicamente eh, porque gracias a ello repito, van a conocer pues el ciclo agrícola, ¿correcto? Muy bien.
excelente. Y ahí está, bueno, las tribus, mira cómo asistían y hacían sus ofrendas. Ellos básicamente, pues, su característica más importante, pues, es que estas tribus asistían a estas construcciones megalíticas, se llaman megalíticas porque eran grandes construcciones, justamente para sus rituales, ¿no? Esa era una característica. Y bueno, parte de ello también, pues, como es forma de estos, como parte de estos rituales, también, pues, se sabe que muchos pueblos también realizaban lo que conocemos como los sacrificios humanos, ¿no? Lamentablemente, pues, se practicaba en esa época también, ¿no? Muy bien, entonces, esto es algo muy, muy importante que hay que siempre tomar en cuenta. Muy bien, chicos. Ahí está, por ejemplo, y bueno, como te das cuenta también, ya eh, en esta última etapa del Neolítico, empieza pues a notarse la presencia de clases sociales, empieza también a establecerse la propiedad privada y surge pues una institución que va a defender la propiedad privada y a los sectores privilegiados, que es el Estado, y que este Estado tiene como instrumentos a la religión y también a los ejércitos para mantener pues su dominio. Entonces, ¿cómo así, profesor, empieza a notarse la presencia de clases sociales, de la propiedad privada y el surgimiento de un Estado? Bueno, van surgiendo pues clases productoras que van a beneficiarse, ¿no? O que en este caso benefician a los sectores dominantes, ¿no? Gracias pues al excedente productivo. Estos grupos se apoderan de ese excedente y obligan al resto de la población a seguir trabajando para obtener pues más excedentes productivos y de esa manera pues controlar la producción. Entonces ahí vemos clases dominantes y clases dominadas que poco a poco ya se están dándose a notar, ¿no? Ya están ya teniendo más notoriedad, ¿no? En ese aspecto. Y bueno, pues estos templos demuestran pues la presencia de grupos sacerdotales con el dominio ¿no? En el dominio pues del resto de la población, claro. Estas construcciones megalíticas son construidas por la población, en la cual pues de una manera los sacerdotes obligan al pueblo pues a que realicen este tipo de construcciones supuestamente para poder mejorar la producción. Pero lo que hacen en realidad es que antes, gracias a esas ofrendas, estos grupos dominantes empiezan a adquirir cada vez mm, un mayor poder, ¿de acuerdo? Un mayor poder. Entonces, esto es, digamos, importantísimo, ¿no? Como estamos viendo cómo es que empieza pues a surgir las clases sociales en base pues a que un sector dominante controla el excedente productivo y obliga a construir templos justamente para consolidar pues este poder que tienen en base pues a los rituales, en base a las ofrendas que el pueblo obviamente va a realizar en estas grandes construcciones, ¿no? Megalíticas. Ahí está, ¿no? Muy bien. Y bueno, con el paso del tiempo, chicos, ¿qué pasa? El ser humano deja de utilizar la piedra y sustituye esta herramienta por el metal. Y claramente, pues, este cambio va a ser de manera gradual. Y profesor, ¿y por qué los metales fueron importantes para ellos? Bueno, para empezar, gracias al desarrollo económico, perdón, gracias al desarrollo del conocimiento que van a obtener los seres humanos a lo largo del tiempo, con esa, y debido pues a la experimentación que van a realizar, ellos se dan cuenta de que el metal es es más resistente que la piedra y por lo tanto pues van a empezar a utilizarlo con mayor frecuencia. Pero los metales pues en este caso tienen etapas, ¿no? Que vamos justamente a estudiar más adelante. Sí, Miriam, adelante. Profesor, en la imagen se ve, creo que es oro lo que usaban, lo que estaban haciendo, o es el metal, porque se Bueno, ve algo como amarillo. claro, es el fuego todavía, el fuego, y que obviamente estaban ahí. El fuego es importante porque eso funde los metales y les permite pues que puedan tener diversas formas, ¿no? El primer metal en utilizar va a ser el cobre, pero esa utilización del cobre, digamos, no va a ser tan, eh,
no va a ser tan notoria porque el cobre tiene un problema, es un metal maleable, es decir, no es tan resistente como la piedra, por lo tanto, pues aún todavía las personas van a seguir utilizando esta herramienta para sus diversas actividades. Y más bien a la vez que van perfeccionando los metales, porque hay que reconocer pues que aquí también aparece un nuevo tipo de trabajo, que es la metalurgia, ¿no? Entonces, estos especialistas van a conocer de que al mezclar el estaño con el cobre, que ya lo conocían, formaron otro nuevo metal, el bronce. Y por lo tanto, pues el bronce sí es más resistente que la piedra y por lo tanto la gente empieza a utilizar más el bronce, no solamente para herramientas para la agricultura, la ganadería, sino también como armas de guerra. Aquí justamente ya estamos notando de que la comunidad primitiva empieza a desaparecer para dar paso al esclavismo, que no es otra cosa que explotar a otro ser humano para que realice ese trabajo, ¿no? Claro, y claramente pues esto se dio pues gracias a las guerras que se van a dar, en la cual pues capturan prisioneros y son obligados pues a trabajar para el pueblo o la nación pues que los conquistó, ¿no? Claro, nace pues el esclavismo, ¿no? Como tal. Entonces, los metales fueron utilizados mayormente también para esa actividad, ¿no? Tanto para herramientas, para la elaboración para la actividad de la agricultura, la ganadería, o para eh, emplearlas para elaborar armas, ¿no? Armas de guerra. Profesor, y en el caso del cobre, mayormente, ¿qué utilizaron? ¿Para qué lo utilizaron? Bueno, para hacer alhajas, pendientes, joyas, etcétera, ¿no? Más que todo lo usaron con fines de adorno. En cambio, el bronce sí fue utilizada principalmente para la elaboración de armas de guerra. Pero luego, con el paso del tiempo, chicos, otro grupo de sociedades descubrieron que que había un metal más resistente que el bronce todavía. Era el hierro. Y a diferencia del bronce, el hierro no solamente es más fácil de elaborarlo, sino que es menos costoso. Y es mucho más resistente que el bronce. Por eso es que el hierro fue usado exclusivamente para el uso de armas de guerra. Y aquel pueblo que utilizaba el hierro como armas de guerra tenía más posibilidades de vencer a sus enemigos, justamente por esas características que les mencioné, ¿no? Por ser más resistente. Era el metal en ese momento más resistente que la del bronce, ¿no? Y de otro metal que se haya descubierto en esa época. Entonces, ahí estamos viendo. Entonces, con respecto a la edad de los metales, está pues que está lo que se concierne a lo que es la edad, en este caso, perdón, la edad de cobre, la de bronce y la de hierro. E incluso culturas como Roma o Grecia utilizaron el hierro en sus campañas militares. Y la edad de metales más o menos estamos hablando pues algo del año 4000 al año 1000 aproximadamente antes de nuestra era, ¿no? Si queremos obviamente ser precisos en cuanto a al fechado de cada una de esas etapas. ¿Correcto? Muy bien. Ahí está, ¿no? El uso pues de los metales. Muy bien. Por ejemplo, en el caso del Perú, chicos, eh, claramente pues Caral fue la expresión pues de la revolución urbana en nuestro territorio, ¿no? Y esto se dio pues durante el arcaico superior, ¿no? Ya cuando hablemos de historia de Perú, pues vamos a ser más enfáticos en lo que se refiere pues a la civilización de Caral, ¿no? Muy bien, chicos, vamos a terminar recapitulando la información. A ver, mira, observa acá. A ver, estas preguntas quiero que tú lo vayas ya realizándolo en tu plataforma, ahí lo vas a subir, ¿de acuerdo? Primero velo trabajando, ya velo trabajando y lo primero que voy a hacer cuando estemos en clase, voy a preguntar estas preguntas y quiero que ustedes me respondan, ¿ya? Eso también le pasan la voz a los chicos que no han estado presentes hoy día. Primero vamos a recapitular. Dice, tenemos pues lo que es la comunidad primitiva, en el cual llamada también prehistoria, se divide pues en lo que es la edad de piedra y la edad de los metales. En este caso vamos a enfocarnos netamente
lo que es la edad de piedra. En este caso hablamos del paleolítico. En el paleolítico, pues obviamente era una economía depredatoria basada en la caza, la recolección. Se formaban pues en bandas o en hordas. Y mayormente pues esas son sus principales características del paleolítico, ¿verdad? Armas de piedra, uso de fuego, entierros humanos, en este caso ideas mágico-religiosas, arte rupestre y arte mobiliar. Aquí recuerden que el paleolítico se dividió pues en paleolítico medio, perdón, paleolítico inferior, medio y superior, y ahí habitaron pues el Homo habilis erectus neanderthalensis y el Homo sapiens. Luego el Pleistoceno llega a su fin y entramos una nueva etapa, es decir, estamos hablando de inicios del Holoceno, donde las temperaturas empiezan a elevarse, empieza pues a ver el espacio geográfico empieza a despejarse, por lo tanto el ser humano empieza pues a ir experimentando con la naturaleza y surge la horticultura y el pastoreo. Y al tener pues ya estos alimentos, ya no se van de un lugar a otro, sino más bien se quedan un determinado momento para luego después desplazarse a su sitio. Es decir, ahora son organizaciones en clanes y son seminómadas. Y mayormente pues aquí se consolida o vamos a notar mucho en este tiempo el totemismo, que repito fue una especie pues de un símbolo que van a tener los clanes en su día a día, y el matriarcado, por el cual pues la mujer va a tener va a tener un rol muy importante en este tiempo. Y luego pues tenemos al neolítico, ¿no? Que mayormente pues es productiva debido a que ahora pues realizan lo que es la agricultura, la ganadería. Su organización es mucho más compleja, ahora se organizan en tribus y son completamente sedentarios porque ya tienen todo lo necesario para poder realizar sus actividades, no tienen por qué trasladarse de un lugar a otro. Y bueno, una de las principales características del neolítico es que hay un arte megalítico con fines rituales, mágicos, religiosos, los famosos palafitos, que son casas que están cerca pues a los ríos o lugares donde está cubierta de agua, y como consecuencia después del crecimiento de las aldeas surgen las grandes ciudades, ¿no? Sí, Cristian, dime. Profesor, esas preguntas que están a la izquierda no se responden, ¿no? Porque a la derecha creo que ya están sus respuestas. Ah, claro, sí, sí, ¿no? Dice, ¿qué crees tuvo la economía durante En allá, el paleolítico, paleolítico ahí ¿verdad? está su respuesta, Depredatoria. en el ¿Cómo mesolítico. relacionaron los hombres durante? Ya, claro, sino que estas preguntas yo lo voy a mencionar en clase y ahí ustedes van a responder, ¿ya? Sí, Adriano, dime. Profesor, ¿le puedo tomar screenshot y todo lo puedo copiar en mi cuaderno ya para tenerlo para la siguiente clase? A ver, haré una captura ahí. Claro que sí, no hay problema. Haré una captura, ¿no? Estas tres preguntas las vamos a responder otra vez, ¿no? Lo vamos a reforzar en clase. Sí, sí, claro que sí. No hay ningún problema. Listo. Bien, chicos, entonces vamos a tener acá una pequeña pausa y bueno, a las 9:40 tienen clase de física, me parece, ¿no? Sí, Sí, profesor. profesor. Muy bien, muy bien. Entonces ya, entonces una pequeña pausa porque ya hemos estado saturados estas 2 horas. Entonces descansen unos 5 minutos y luego pues retornan a las 9:40 a la clase de física, ¿de acuerdo? Profesor, Sí, dime. ¿eso también se puede imprimir o se tiene que copiar? Le puedes dar una captura. Yo igual lo voy a subir a la plataforma el video, ¿no? No te preocupes. Ok, profesor, pero ¿se puede imprimir? Ah, tendría que en todo caso subir el PTT, ¿no? Para que lo... Con la captura se puede imprimir, profesor, solo Ah, tienes que claro. pegar la captura en Word y ya. Perfecto. Entonces, ¿puede hacer eso? Perfecto, no hay problema. Ok, profesor. Ok, muy bien. Bien, chicos. Bien, bien. Entonces, nos estamos viendo, chicos, cuídense. Nos estamos viendo, pues, de repente, mañana o pasado mañana en clases allá en el colegio. Cuídense.
Gracias por Profesor, la clase, cuídese, hasta profesor. luego. Cuídese. Chao, Gracias, profesor, nos profesor. vemos en Adiós, la tarde. profesor. Gracias por su tiempo. Nos vemos, chicos. Chao, profesor, nos vemos en la Chao, tarde. chao. Nos vemos mañana. Listo, chao, chao. Adiós, profesor. Chao, chao, nos vemos.